Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy les voy a hablar sobre una suma muy particular, la llamé suma casi geométrica, porque es muy parecida a lo que es la suma geométrica. Bueno, antes que nada quiero exponer esta técnica. Es una técnica para realizar cierto tipo de sumas como esta, porque pues resulta que, bueno, esta técnica ya la conocí hace mucho, pero en una clase de física, al calcular la esperanza de cierta variable aleatoria que tiene un significado físico, resulta que se utiliza este tipo de sumas, entonces es importante saberlo. Bueno, se utiliza en el modo de serie, pero es lo mismo, simplemente sacas el límite cuando n tiende a infinito de la suma que yo les voy a proponer aquí. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Bueno, primero, si te gusta este tipo de contenido, te voy a invitar a que lo compartas con tus amigos y que te suscribas al canal. La suma que queremos resolver es la suma desde que y es igual a 1 hasta n. Aquí, bueno, realmente es desde que y es igual a 0 hasta n, de i por r a la i, y la voy a llamar S sub n. Esta es una técnica muy usual. Le das un nombre a esta suma para poder manipularla algebraicamente, como completa, no por los pedacitos que tiene la suma, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si multiplicamos ambos lados por r, lo que va a pasar es que de un lado tenemos S sub n por r y del otro lado tenemos esta suma por r. Esa suma por r se va a convertir en la suma desde que i es igual a 0 hasta n de i por r a la i más 1. Esto simplemente porque la suma tiene una propiedad lineal. Ahora, ¿qué es lo que quiero con esto? Lo que quiero llegar es a una expresión que se parezca a Sn más 1. Si se fijan, esto se parece un poco más a Sn más 1. Sn más 1 sería i más 1 por r a la i más 1. La suma desde que y es igual a 0 hasta n. Entonces eso es lo que yo quisiera. Y para ello, lo que vamos a hacer es, primero, pues multipliqué por r y tenemos la suma desde que y es igual a 0 hasta n de i por r a la i más 1. Luego, ¿qué pasa si a esta suma le añado el término o la otra suma que es la suma desde que y es igual a 0 hasta n de r a la i más 1? Y bueno, si lo sumo de este lado, también lo tengo que sumar de este lado. La suma desde que y es igual a 0 hasta n de r a la i más 1. Pues lo que va a pasar es precisamente que estos sumandos, como tienen los mismos índices, desde que y es igual a 0 hasta n, desde que y es igual a 0 hasta n, entonces se pueden sumar por dentro. Y entonces podemos factorizar una r i más 1 y te queda que es la suma desde que y es igual a 0 hasta n de r a la i más 1 por i más 1. Y esto es lo mismo que haciendo un cambio de variable muy sencillo. Bueno, le voy a llamar j. La suma desde que j es igual a 1 hasta n de r a la j, hasta n más 1, perdón, de r a la j por j. Y aquí, si se fijan, tenemos prácticamente lo que sería el término Sn más 1. El único término que nos falta es cuando j es igual a 0, que no aporta nada porque tenemos 0 por r a la 0, que es 0. Entonces esto es precisamente Sn más 1. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que por un lado, Sn más 1 es igual a lo que nos quedó de este lado de la suma, que es Sn por r, más la suma desde que y es igual a 0 hasta n, de r a la i más 1. Por un lado tenemos eso. Por otro lado, Sn más 1, esa es la razón por la que queríamos escribir a Sn más 1 en términos de Sn. Porque Sn más 1 ya la podemos escribir en términos de Sn, simplemente sumando el término n más 1 por r a la n más 1. Esto es muy sencillo de ver a partir de aquí. Simplemente teníamos todos los términos sumados hasta el n, y si queremos obtener hasta el n más 1, simplemente pues sumamos ese término. Y esto nos va a permitir llegar a una ecuación para Sn, porque si Sn más 1 por un lado es igual a esto y por otro lado es igual a esto, entonces estas dos cosas deben ser iguales. Por lo tanto, voy a borrar. Lo que tenemos es que esta expresión es igual a esta expresión. Entonces la voy a escribir aquí. Sn por r más la suma desde que y es igual a 0 hasta n de r a la i más 1 debe ser igual a Sn más n más 1 por r a la n más 1. Entonces ya borro esto. Y eso nos va a permitir obtener una fórmula, obtener la forma en la que se ve Sn, que es precisamente lo que queríamos obtener.
¿Cómo? Pues simplemente despejando esta de forma algebraica S sub n. Y donde esta suma ya sabemos cuánto vale, porque esta es muy parecida a una suma geométrica. De hecho, aquí lo que tendremos es R por Sn, y aquí pues simplemente hacemos el cambio de variable i más 1 igual a j, y tenemos la suma desde que i es igual a 1 hasta n más 1 de r a la j. Es decir, aquí esto es lo mismo que, bueno, de otra forma de decirlo, factorizo una r y nos queda que esto es r por la suma desde que i es igual a 0 hasta n de r a la i. Y esto tiene que ser igual a Sn más n más 1 por r a la n más 1. Y esta es la suma geométrica, es r por la suma geométrica. Entonces, esta parte de aquí, ya sabemos que vale 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r multiplicado por esta r que está aquí afuera. Si no saben cómo hacer la suma geométrica, ya hice un video sobre ello, fue uno de los primeros que hice en este canal, entonces lo pueden pasar a ver. Bien, entonces lo que vamos a tener es precisamente que pasando este Sn para acá restando, tenemos que S sub n por r menos 1 debe de ser igual a ese término que era n más 1 por r a la n más 1 menos este término que es r por 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r. Aquí, bueno, pasamos dividiendo este r menos 1 y todo esto se puede simplificar mucho más, pero ya eso no lo voy a hacer en este video. Bueno, eso sería todo y nos vemos en el siguiente.